En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí, ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá a causa de la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en la virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas había que muera por un justo, pero una persona buena tal vez se atrevería a alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor que salta hasta la vida eterna». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús dice: «Tienes razón que no tienes marido, has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor.
Hoy, si hubiera que resumir con una sola palabra el tema central de las lecturas, ¿qué palabra sería? Solo tiene una sílaba. Empieza por S y termina por D. Sed, la sed. El pueblo de Israel iba por el desierto y tenía sed. Y Jesús caminaba por Samaria y también tenía sed. ¿Y cuál es el remedio de la sed? El agua. Bueno, hay quien no prueba el agua y no tiene sed, pero prueba otros líquidos. El alcohol, por ejemplo, que también tiene agua. Bien, pues, el tema de la sed. Claro, la escena del Evangelio es realmente preciosa. Jesús iba de camino y pasa por una región que se llama Samaria. Jesús era judío y los judíos y los samaritanos no se podían ver. De tal manera que si un judío tenía que hacer un viaje, el camino más corto era pasando por Samaria, daba un rodeo. Como les decía yo a los de San Andrés, imaginad que uno de San Andrés de Montejos odia a los de Columbrianos y quiere venir a Ponferrada. Bueno, pues tendría que arreglárselas para dar un rodeo y no pasar por Columbrianos. Sin embargo, Jesús no da el rodeo y se acerca a Samaria. Más aún, tiene sed y va a beber agua a un pozo donde él no tenía caldero y la única que le podía dar el agua era una mujer samaritana, que era la que sí tenía caldero. Claro, la mujer se sorprendió. Dice, pero ¿cómo tú, que eres judío, me pides a mí de beber, a mí que soy samaritana? Bueno, pues a Jesús no le importó. Ni le importó estar bastante rato solo con la mujer, lo cual estaba muy mal visto, que un hombre estuviera a solas con una mujer y menos en un descampado. De tal manera que los propios apóstoles, cuando regresaron de comprar y vieron ella a Jesús, no le dijeron nada, pero estaban casi escandalizados. Y además era una mujer, ¿era casada o soltera? Soltera, sí, soltera, es verdad. Eso es lo que dice el Evangelio, porque le dice Jesús, llama a tu marido y dile que venga. Dice ella, si no tengo marido, dice, claro, ya has vivido con 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Se supone que los que vieran a Jesús con ella también lo criticarían, pero a Jesús no le importó. No le importó porque Él viene a salvar a todos. Como algunos que, yo que sé, que criticaban a Jesús porque comía con pecadores o porque critican al Papa porque trata con gente, pues, no sé, de otras religiones o musulmanes o transexuales, da igual. El Papa dice, son todos hijos de Dios, yo tengo que acogerlos a todos. No quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero hay que acoger a todos, y eso es lo que hacía Jesús. Pero bueno, lo más importante de esto es, sobre todo, la conversación. He leído la fórmula más breve del Evangelio porque es una conversación muy larga. Dice Jesús, dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero yo tengo un agua que el que beba de ella no volverá a tener sed. Entonces la samaritana le dijo, hombre, pues dame de esa agua y así ya no tengo que venir a sacar agua a este pozo. Pero claro, Jesús hablaba de otro tipo de agua, porque hay varios tipos de sed. Y hay una sed que es también muy importante y que todos tenemos, que es la sed de felicidad. Es normal, Dios creó en nosotros algo que cuando nos falta agua en el cuerpo sentimos sed para buscar agua. Imaginad que no tuviéramos sed, podríamos morir deshidratados, no sentimos necesidad, o que uno no tuviera hambre. Entonces la sed y el hambre o la fiebre son avisos. Bueno, pues hay una sed de felicidad que también tenemos todos y todo el mundo busca saciarla, pero no siempre encuentran lo que les llene, lo que les sacie esa sed.
Concretamente, aquella mujer había intentado ser feliz de muchas maneras, con distintos hombres, pero nunca lo consiguió. Y hablando con Jesús, una conversación muy interesante, ella dice: sí, sé que va a venir el Mesías y nos explicará todo esto. Entonces le dice Jesús: no, el Mesías soy yo, el que está hablando contigo. Claro, ella cambió. Y diríamos que se sintió totalmente transformada, de tal manera que sintió necesidad de ir a comunicarlo a los vecinos. He encontrado al Mesías. Mirad, hay mucha gente que busca la felicidad y no la encuentra. Y no la encuentra porque no la encuentra por el camino adecuado. Imaginad que uno piensa que la felicidad consiste en tener mucho dinero. Pues no. Puede tener mucho dinero y ser un desgraciado. Imaginad que en la vida uno piensa que es más feliz porque es más famoso. Y puede ser famoso y terminar muy mal. Y así tantos caminos equivocados. Generalmente cuando un camino es, por supuesto, es pecaminoso, es malo para los demás, uno no puede nunca alcanzar la felicidad. Y sobre todo es muy difícil alcanzar la felicidad si no se tiene a Dios en el corazón. Lo decía la hija de Stalin. Stalin era un monstruo, el carnicero de la historia, asesinó a tanta gente, pero su hija tenía bastante más sentido común que su padre y escribió una de esas frases que nunca se olvidan. Y dice: no se puede vivir sin Dios en el corazón. Y cambia todo, aunque parezca que todo siga igual. Uno puede tener los mismos problemas de salud, los mismos problemas laborales, todo, pero es distinto. Y las cosas se ven y se sienten de una manera diferente. Y por eso la gente, cuando falta Dios, nunca puede ser feliz. Puede, sí, pasar a lo mejor algún buen rato, divertirse, pero en el fondo siempre hay un vacío. Y a medida que va pasando la vida y van pasando los años, ese vacío se va incrementando. Al contrario, cuando uno tiene Dios en el corazón, hasta el final se vive de otra manera, con mucha más paz. Vosotros pensad que en la Iglesia, de los santos más importantes, han sido los mártires, es decir, los que más han sufrido. Sin embargo, nadie les ha quitado la alegría profunda del corazón. ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros? No nos engañemos. Claro, aquella mujer decía, sintió necesidad de comunicar su experiencia a los demás. Igual que nosotros. Si nosotros hemos realmente tenido esa experiencia del encuentro con Dios, en las situaciones difíciles, en momentos angustiosos, pero siempre hemos perseverado en la confianza en Él, veremos que Él no falla, no defrauda, y necesitamos comunicarlo a los demás. Y os digo sinceramente, si no tuviera en mi vida la experiencia del encuentro con Dios, del encuentro con Jesucristo, de todo lo que me ha aportado personalmente, yo no tendría necesidad de comunicarlo, de transmitirlo a los demás. Pues podría decir, bueno, pues mira, ya estoy jubilado, ¿qué necesidad tengo de atender 4 parroquias o esto o lo otro? Pero es que es necesidad de compartir lo que uno vive y decir que merece la pena. Y no es porque uno no haya tenido que sufrir, que cada uno tiene sus sufrimientos, aunque no se exterioricen. Y sin embargo, sabemos que merece la pena siempre confiar en el Señor, tenerlo dentro, tenerlo en el corazón. Claro, yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿y por qué ese fracaso a veces en nuestras catequesis y trabajos y tareas pastorales, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes? Pues mirad, yo pienso que cuando los padres han vivido profundamente el encuentro con Dios, sienten necesidad de comunicarlo a los hijos, pero si no lo han vivido, como decía un compañero aquí de Ponferrada, si yo todos los domingos tengo la misa de los niños, los padres van, los dejan en la iglesia, van a tomar el café o el vermú y después vuelven. Así no se puede transmitir la fe. Yo me alegro por eso de los que estéis aquí. No me importa que no sea la mayoría, que venís con vuestros hijos a la iglesia, que compartís con la fe, que compartís incluso por la felicidad que ellos tienen. Mira, ayer sábado pues también estaba esto lleno de monaguillos. Sí, es tan fácil ser feliz cuando dejamos a Dios entrar en el corazón. Bueno, pues que este relato de la samaritana
nos lo haga experimentar en nuestra propia vida. Nosotros no estamos sentados al borde del pozo de Jacob, pero estamos ante el altar, el Señor también se hace presente. Ojalá vaya cambiando nuestra vida y sintamos necesidad de salir y comunicarlo a todos los que nos rodean, de palabra y sobre todo con el testimonio de nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Dador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Nosotros hombres con nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, fuente de agua viva. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierten en nosotros, como la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y la sed del agua que calma toda sed. Roguemos al Señor. Por todos los que nos llamamos cristianos, por todos los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente para que descubran el surtido de agua viva que salta hasta la vida eterna. Rogamos al Señor. Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se despierte en ellos el hambre del otro pan y la sed del agua, que calma toda la sed. Rogamos al Señor. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo haciendo brotar el agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida. Atiende nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua del Espíritu. Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te pedimos que nuestras penitencias sean remedio para nuestros pecados.
Concédenos por tu bondad, al pedirte el perdón de nuestras ofensas, que nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Severino, a él y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya será para siempre.
sea con un poco de retraso, voy a leer el resumen de las cuentas del año 2022. Las voy a poner ahí atrás, quizás las del año pasado, y ya veréis ahí más los detalles. El superávit del año anterior, del 2021, fue de 21.066 euros. El de este año es de 16.979. Los ingresos fueron 20.838. ¿En qué se gastó? El gasto fundamental fue el cambio de toda la iluminación de la iglesia por lámparas LED, que es más económico, y también en parte de los bajos. Pues por supuesto, gasto mayor es la electricidad y la calefacción, por poco que se ponga. Electricidad 4.357 y gas 4.229. Y también cuenta como gasto lo que se aporta de las distintas colectas a la Iglesia diocesana, al Domo, Manos Unidas y Cáritas, y la colecta que hicimos el año pasado para aquellos templos en Quilela Balanda. Es un total de 5.822 euros. Y los ingresos fundamentalmente pues de cuotas parroquiales fijas, 2.670 euros. De las colectas parroquiales, de pasar la bandeja, 6.983 más los 5.800 de las colectas extraordinarias de Cáritas, Manos Unidas y Domo. De otras aportaciones tengo aquí 4.900 euros. Pues en parte, ya sabéis que renuncio a mis derechos arancelarios y también los aporto a la parroquia. Gracias por vuestra colaboración. A veces me pregunto cómo es posible que podamos salir adelante. Pues gracias a Dios y a vosotros, pues no estoy como estaba tentado cuando inauguré la iglesia. Dije, o cambia esto, tengo que cerrarla, porque lo que no podemos es tener abierta una empresa ruinosa. Pero bueno, de momento nos vamos manteniendo. Que Dios os dé salud y trabajo para poder colaborar. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis un feliz domingo, podéis ir en paz.